Así es, perfecto. Este sería el elemento ideal. Este es un ascensor panorámico. Panorámico porque la parte pueden elegir en su momento la puerta de salida por esa zona o por acá. Y es panorámico porque esto de acá va a tener un elemento visible de un vidrio polarizado, de tal manera que también le dé un modelo arquitectónico al elemento. ¿Alguna consulta? Ingeniero, ¿podría explicar un poco sobre las instalaciones eléctricas que son para el ascensor? Ya. Las instalaciones eléctricas, como verán, ya tenemos una caja de pase. Una caja de pase en el cual, en el tablero general, va en la caseta de control de máquinas va a haber un sistema, un tablero muy especial que va a controlar todo el sistema eléctrico del ascensor. Y uno de los elementos principales es la caja de pase. Esta caja de pase permite que en algún instante esté conectado con elementos eléctricos del sistema del ascensor. ¿Alguna pregunta más? Pero la sala arquitectónica. Y continúa hasta el tercer nivel. ¿Alguna consulta, jóvenes? Pregunten nomás. Continuamos para acá para que siga apareciendo. Instalación que se va a tener en toda la obra. Ingeniero, ¿ya han tenido problemas con el tipo de suelo o todo normal? El tipo de suelo, el estudio que nos proporcionó la entidad estaba de acuerdo a lo que era el suelo, porque a veces siempre varía y eso es lo que ustedes siempre deben de tener antes de iniciar una obra, de tener conocimiento, si en realidad es el suelo que te da el estudio de los proyectistas o no lo es. ¿Por qué? Porque después van a tener problemas, ya sabremos por qué, ¿no? O sea, va a haber asentamiento, va a haber fisura, va a haber una serie de cosas que se les va a dar. O de lo contrario, a veces no dan el tipo de suelo, como me ha sucedido por experiencia. En un sitio he ido, me dicen 1.5. No, nunca fue el 1.5. ¿Cuánto era? Cuando nosotros hicimos el estudio de suelo, 0.78. Imagínense. ¿Qué ameritaba eso? Pilotaje. Definitivamente, ¿quién perdía? La empresa si ejecutaba ese tipo de obra. Por eso es esencial, es primordial de que ustedes verifiquen el estudio de suelos, porque es la parte inicial de la obra, es la parte elemental de la obra. Si ustedes ejecutan una obra y no verifican el estudio de suelo, ustedes asumen todas las consecuencias del problema. O sea, la recomendación es hacer un estudio previo antes de asumir. Va a costar un poco, 6.000, 7.000, 8.000 soles, pero te evita una serie de problemas durante el tiempo de ejecución de obra. Y la responsabilidad del ingeniero residente también. Así es. Continuamos, pero cuidado por acá que se van dando la pregunta. Nadie se ha percatado. Mire, en un principio el tema del concreto se mandaba manipulado. ¿Cómo quiere decir manipulado? Mediante una mezcladora y una dosificación del diseño de mezcla para elaborar el concreto, de 210. Pero en este caso nosotros no hemos tomado en cuenta ese tipo de manejo del proceso constructivo del concreto. Nosotros, para abaratar costos, porque también en construcción uno tiene que abaratar costos, tiene que ver cuál es limpieza y orden. Entonces, ¿cuál es la forma de abaratar? Comparar los precios. ¿Ustedes con qué les conviene? ¿Vaciar un concreto con ese tipo de mezcladora o vaciar un concreto premezclado? ¿Cuál es? Y teniendo volumen, hacen un precio comparativo, verifican ese precio comparativo y cuál les da. Y si es más o menos equilibrante o es un poco más, un poco mínimo, que cueste unos cuantos centavos más, o cueste lo que cueste, pero le da mayor facilidad el manejo de que pueda tener el concreto premezclado. Es más limpio, la dosificación es segura, la dosificación se mantiene en todos los niveles. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es de la entidad que te expende o que te vende el concreto premezclado. En este caso nosotros hemos utilizado un concreto de 210 en los 3 niveles y todo ha sido en premezclado.
Esas bolsas de cemento sirven para el acabado, para el palanqueo, para el asentado de muro, para el falso piso y una serie de cosas pequeñas que se utilizan. Pero el concreto netamente estructural, 210 premezclado. Además que ahí me parece que si hay un error, la empresa concretera asume el... Compás de la responsabilidad con el contratista en este caso. Perfecto. Muy buena tu observación. ¿Alguna otra pregunta? Las bases, ingeniero, los cimientos, ¿qué tipo de...? La cimentación ha sido una cimentación no conectada, sino una cimentación céntrica. Aislada, con zapatas aisladas, en diferente... No tenemos en este momento los planos, pero puedo decir, aquí hay una zapata, ahí hay otra zapata, y no están conectadas. Simplemente son con zapatas aisladas. ¿Cuánto de profundidad? La profundidad de la zapata es 80 centímetros con doble malla, inferior y superior de 5 octavos, por una área de 9 metros cúbicos de concreto. Eso quiere decir que en algunos momentos tenía 5 metros por 80 centímetros y por 5 metros. O sea, era un zapatón, como se le podría decir, ¿no? Y en todas las zonas, todas las columnas que puedan apreciar ustedes, todas las columnas sin excepción llevan zapatas. ¿Alguna otra pregunta? El ingeniero le puede dar una breve explicación sobre los detalles también de obra, que también él ha participado en la ejecución. Ya, dentro del trabajo que se ha hecho, primeramente para comenzar la obra ustedes tienen que definir el nivel, un nivel base. Como ya han llevado ustedes topografía, hacen un nivel base. ¿Para qué? Para controlar la profundidad de las cimentaciones, la profundidad de las columnas, de las placas si hay, de las cimentaciones. Entonces es importante definir ese nivel base. Ahora, luego de eso, en este caso la capacidad portante de 3 kilogramos por centímetro cuadrado, eso demanda de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Por eso el diseño de esta edificación es aporticada. Cuando la capacidad de suelos es menor, entonces ya es una cimentación conectada, que sí convive cimentación, ¿no? Pero en este caso es aporticada. Eso viendo los cursos de suelo que ustedes llevan, ¿no? Es importante manejar el tipo de suelos, los ensayos de suelos que se van a hacer acá. Luego de eso, teniendo ese nivel, se hacen las excavaciones, pero como el tipo de suelos es 3, no necesitas poner madera, entibar se dice, ¿no? No necesitas eso, pero si fuera arena sí. Entonces para eso es importante conocer eso. Entonces luego de hacer la excavación, se vacía un solado de 5 centímetros o 7, lo que te manda el proyecto, ¿no? Luego vacías un solado y comienzas a trabajar con el fierro, comienzas a habilitar fierro para las columnas, fierro para las placas, ¿no? Entonces ya comienzas a habilitarlo y colocar los fierros, armar, aizar las columnas. Luego de eso, ¿qué haces? Comienzas a habilitar, si hay tuberías de eléctricas, sanitarias, comienzas a poner. Pero en este caso no lo vas a poner, sino se dejan bolsas de arena en los lugares donde van a pasar la tubería, para que en el momento adecuado saques la arena y coloques la tubería, ¿no? Y dejando la bolsa de arena, comienzas a encofrar lo que necesitas. La columna, la cimentación, depende de lo que necesitas, ¿no? Entonces encofras y vacías. La cimentación, vacía la cimentación y vacía la zapata. La zapata te requiere una resistencia, estamos hablando de 210, 245, 280, en este caso 210, ¿no? Entonces, y la cimentación es otra calidad de concreto, ¿no? Entonces, en este caso se ha puesto 100 kilogramos por centímetro cuadrado, en relación uno es a 10, uno es a 8. Eso con el tiempo ustedes lo tienen que manejar porque le van a enseñar diseño de concreto. Entonces, luego se vacía y ya se comienza a habilitar todo el campo para
pero tenemos que tener en cuenta que cuando ustedes habiliten el fierro, van a llevar un curso de antisísmica donde tienen que tener cuidado. Los estribos que se pegan al techo son más juntos y los que se pegan al suelo también, y el intermedio son espaciados, de acuerdo al diseño, ¿no? De acuerdo a la fuerza cortante que ustedes ya le van a enseñar a diseñar. Entonces, luego de eso ya está habilitado el fierro y comienzan a encofrar las columnas, ¿no? Las columnas y ya, y comienzan a vaciar. Luego de eso ya, en este caso, se preparan los fondos de los techos, de las vigas, y para vaciar el concreto, ¿no? Pero previa ubicación de los sanitarios, los eléctricos, la caja de pase que vamos a dejar, las instalaciones, todo, ¿no? Para los centros de luz, de repente para luminaria de varios niveles que tengan, ¿no? En este caso es un solo nivel y hay que tener cuidado. Siempre, o sea, antes de construir tienen que hacer una revisión de sus planos, que no se crucen el eléctrico, el sanitario y la estructura, porque muchas veces se mandan a poner tubos por estructuras por una columna que no se puede, porque baja la resistencia, porque la rigidez de la estructura cometería fallas en ese lado. Y en este caso tener en cuenta también los recubrimientos en zapata, recubrimientos en columna, recubrimiento en losa, que los mismos planos lo detallan, ¿no? Digamos, son de 4, 6 o 3, ¿no? Depende de la viga, ¿no? Si son, en este caso, por ejemplo, allá las vigas son las principales, ¿no? Depende del diseño de las losas. En este caso, la losa, ha sido losa rígida. ¿Qué quiere decir? Que ha habido 2 mallas en la losa y la de ella es aligerada. Entonces el fierro está en un sentido. Si ustedes saben que si las viguetas están en este sentido, las vigas principales deben estar en sentido perpendicular. Entonces eso hay que tener cuidado en cuanto coloquen la tubería, que no lo coloquen por las viguetas, porque genera problemas en la resistencia, en el pórtico más que todo de todo. Eso quería hacerle un alcance, ¿no? Un alcance que me olvidaba para que ustedes que estén llegando el sistema de un proceso constructivo de una obra. Es importante cuando ustedes toman una obra y generalmente la toman y dicen 260 días calendario, 120 días calendario, 90 días calendario. Hay una manera de optimizar los tiempos en este caso. Una optimización de los tiempos en este caso, y como muchos acá, colegas, el señor y todos saben, conocen, hemos visto acá en esta obra específicamente, nosotros teníamos un atraso en esta obra y hemos recuperado ese atraso, pero también hay que saber cómo optimizamos esos tiempos. Nosotros, para poder optimizar y encontrarnos con nuestros tiempos, hemos tenido que usar un acelerante a la comprensión del concreto, que es muy diferente a usar un acelerante de fragua. En este caso nosotros hemos usado un acelerante a la comprensión para alcanzar en un determinado tiempo la resistencia del concreto. Aditivo, ¿no? Un aditivo, exactamente, hemos utilizado un aditivo y con eso nosotros hemos optimizado los tiempos, nos hemos nivelado y proseguimos la ejecución de la obra. ¿Pero no ha aumentado el costo ahí? Es mínimo. A la envergadura de la obra y al tiempo en el cual uno se encuentra atrasado, por decir, lo que tú gastas es mínimo. Y es una representación, porque a la final tiene menos gastos generales, tiene menos gastos en pagos de personal y optimizas en el menor tiempo posible tus trabajos. Entonces, ingeniero, ¿usted recomienda usar el acelerante a la compresión y no el acelerante a fragua? Se recomendaría ¿para qué? Para desencofrar. Si tú desencofras una viga, por decir, a los 21 días de tal longitud de luz, en 21 días lo puedes desencofrar a los 7 días, como lo puedes desencofrar a los 4 días, o también lo puedes desencofrar a los 12 días. Pero de 21 días a 12 días, a 4 días o a 7 días, está optimizado tiempo.
han ganado tiempo, y ya están avanzando en eso de 21 días a 12 días, tenemos ¿cuánto? 11 días que puedes poner en práctica otras actividades y vas acelerando tus trabajos. Esa es la optimización de los tiempos que me dices. Y esa es una manera de saber trabajar en construcción. ¿Pero ha tenido que emplear más personal o el mismo personal? Por supuesto que si tú aumentas las actividades, vas a tener que aumentar el personal. Ahora la pregunta estaría relacionada en cuanto tú me dices, ¿aumentas el personal cuando vas a utilizar el aditivo? ¿Es la pregunta? No, es la misma. Es la misma. Lo único que vas a aumentar es el aditivo. Y eso lo aumentan en la planta, en la concretera, donde te expenden el concreto. Ingeniero, ¿el ingeniero residente tiene autoridad como para utilizar un aditivo extra o tiene que consultar a alguien para que le haga un adicional de dinero para que le den recursos? El adicional te lo tendría que dar la empresa, pero planteando tus recursos a los cuales tus metas van dirigidas. En este caso es optimizar los tiempos, alcanzar tiempos que estaban desfasados y obtener otros beneficios en aumentar las actividades que no están programadas para esa fecha. Entonces, reduces tú. Frente a eso, el costo es mínimo. Ahora, cuando tú me dices, la idea también sería, ¿no? Si el supervisor te dice, que en este caso nosotros tenemos un supervisor de obra, que no tiene que ver nada con la empresa, se le comunica, ingeniero, supervisor, voy a utilizar este aditivo. Y él verifica cuáles son las especificaciones técnicas de este aditivo. Ya, está muy bien, puedes utilizarlo. Siempre y cuando esté de acuerdo a las condiciones de la obra. ¿Qué tipo de presupuesto está esta obra? ¿Suma alzada, precio unitario? No, esta obra está suma alzada y su monto es aproximadamente 7 millones. En el cartel tienen ahí Tienen porcelanato. Da una calidad de obra muy buena, la estructura, el tipo de concreto, la seguridad de las mallas, pisos de porcelanato, de las placas, de las losas, como ya le explicó también el ingeniero, le da una seguridad total, porque en este tipo de obras lo último que se tiene que caer es la obra y nosotros somos los primeros en jugar, pero ya que se caiga la obra para los finales, pero que te da un tiempo de escape. Esa es la seguridad por la cual la cantidad de acero que entra, la calidad del concreto y todo lo demás. En esta obra, ¿qué tiene más costo? ¿Los acabados o la estructura misma en sí? Porque los Están acabados equivalentes, sí. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? El señor le puede explicar un poco sobre el tema de la parte eléctrica, que alguien me lo preguntó y lo puede detallar más ampliamente. ¿Alguna consulta? Lo que sí les quería agregar era, como dice el ingeniero Fidel, que no se pueden tocar las columnas bajándole la densidad, ¿no? Imagínense, los tubos tienen aire, ¿no? En su mayor porcentaje. ¿Y cuánto se debilitaría la columna? Y el riesgo y el peligro, ¿no?, que tendría. Entonces nosotros colocamos los tubos según el área de sección del conductor. Acá lo que se busca con estrategia es no tocar las columnas, ¿no? Por eso que